Empezamos esta serie de videos enfocados a análisis de datos con PostgreSQL. PostgreSQL es una de las herramientas más importantes dentro de la ciencia de datos y además es una de mis herramientas favoritas en cuanto a todo lo que tiene que ver con almacenamiento de datos relacionales. Ahora, explico unos detalles sobre la serie de videos que vamos a estar ejecutando. Esta serie de videos va a estar enfocada 100% en la práctica y además va a ir desde el nivel principiante, desde cero a nivel profesional. Siempre vamos a estar dentro del programa y ejecutando las distintas consultas y ejecutando las distintas funciones y explicando todo lo que se puede hacer con respecto al análisis de datos dentro de la herramienta PostgreSQL. Sin embargo, al principio del video voy a hacer una pequeña introducción muy corta sobre lo que es la herramienta en sí, cuáles son sus principales funciones y características y además cómo podemos instalarla, cómo podemos setearla enseguida en nuestros computadores para que podamos ir siguiendo la lógica de la práctica y las teorías y todo lo que vamos a ir aplicando dentro de la herramienta durante este video. Empezamos. PostgreSQL, como les comentaba, es un sistema de gestión de bases de datos enfocado a bases de datos relacionales. Esa es la palabra clave, relacionales. ¿Qué significa esto? Básicamente esta imagen que tenemos acá. Una base de datos relacional está compuesta principalmente por tablas, ¿sí? Principalmente tablas, las típicas tablas de Excel, podemos pensar en ellas así. Sin embargo, la clave es que van a estar conectadas, van a estar relacionadas unas con otras a través de alguna variable o múltiples variables entre sí. Esa es la clave de una base de datos relacional. ¿Por qué se hace esto o cuál es la ventaja de esto? Puntualmente, una base de datos relacional tiene como ventaja que ofrece mayor organización, estructura y eficiencia al momento de almacenar los datos y al momento de consultarlos, especialmente cuando ampliamos nuestro sistema de almacenamiento, cuando trabajamos con bases de datos amplias y bastante grandes, por decirlo así. Ahí es donde una base de datos relacional nos ofrece muchas ventajas, porque al tener este sistema y esta lógica tan estructurada, tan rígida en cuanto a cómo almacenamos nuestros datos, esto nos permite tener una mayor organización y además de ello reducir en gran medida todo lo que tiene que ver duplicados de datos o redundancia de datos dentro del sistema de almacenamiento. PostgreSQL puntualmente es una herramienta de open source, es una herramienta de código abierto con una comunidad además muy amplia y muy importante dentro de la ciencia de datos y en general dentro de la programación, dentro del mundo de la tecnología. Así que podemos encontrar distintos lugares, múltiples recursos, distintas herramientas, distintas aplicaciones en GitHub, en Reddit, en Internet, en general, aquí mismo en YouTube, donde los vamos a poder explicar, ampliar y mejorar para que cada vez podamos alcanzar un mejor nivel. Cada problema que vayamos teniendo con este sistema de almacenamiento, sencillamente siempre vamos a tener esa posibilidad de ir a la comunidad, consultar y encontrar una respuesta. Otra de las características de PostgreSQL, a diferencia de, por ejemplo, sistemas como el MySQL, también que está basado en el lenguaje de programación de SQL, son las funciones avanzadas. PostgreSQL nos permite funciones avanzadas, consultas avanzadas dentro del sistema de SQL. También como pueden ser subconsultas, window functions o CTEs, que son Common Table Expressions. Además, otra de las características es que Postgres nos permite ampliar sus capacidades a través de extensiones. Como por ejemplo, dos de las más utilizadas por mí, en mi caso, son PostGIS, que es una extensión que se enfoca en todo lo que tiene que ver almacenamiento de datos geoespaciales, es decir, mapas, ubicaciones y locaciones. Y la otra es pgvector, que es una extensión que nos permite, muy popular en estos tiempos, que nos permite almacenar vectores dentro de la base de datos. ¿Qué son los vectores? Te preguntarás. Los vectores son una piedra angular dentro del almacenamiento para sistemas de generación de inteligencia artificial con lenguaje natural, es decir, ChatGPT, Gemini, etc. Esto es una de las piedras angulares para el almacenamiento de estos sistemas, de estos robots, de estos agentes. pgvector es la extensión que nos permite hacer este tipo de almacenamiento dentro de PostgreSQL. Ahora, otra de las funciones y principales características de PostgreSQL es que nos permite almacenar bien sea los datos estructurados como lo son las típicas tablas relacionales con sus estructuras y sus esquemas muy claros, pero también nos permite datos semiestructurados como por ejemplo puede ser un JSON, que es uno de los más utilizados dentro de los datos semiestructurados.
Bien, hasta ahí la breve introducción sobre PostgreSQL, así que ahora vamos a lo que es la instalación. ¿Cómo podemos instalarlo? Pues básicamente ponemos acá PostgreSQL en Google, nos vamos ahí, entramos a la página y ya podemos ver que enseguida podemos entrar a la página oficial de ellos y empezar a buscar de acuerdo a nuestro sistema. Yo estoy en Windows, por ejemplo, ¿sí? Aquí está, la última versión, el 17, fue lanzada el 2022-2019, 64 bits, y aquí está el para descargar, ¿vale? Y pues bien, Mac, si están en Mac OS, en mi caso yo estoy en Windows con 64 bits, y aquí ya empieza la descarga de este archivo. Ya yo lo tengo evidentemente descargado, así que lo voy a cancelar. Nos descarga este instalador. Bueno, cuando lo vayamos a ejecutar como administrador, y ya, un instalador de toda la vida, no tiene mucha ciencia realmente. Lo importante es que tengan acá, cuando vayan a instalar, asegúrense que tengan las opciones, todas las opciones seleccionadas para que los instalen estos complementos, estos módulos, especialmente de Stack Builder, que aunque no lo vayamos a usar ahora, sí lo vamos a estar usando en los siguientes videos, y pgadmin 4, que es pgadmin 4, es básicamente un cliente a través del cual, una aplicación a través de la cual nosotros administramos una base de datos de Postgres. Lo siguiente que le va a pedir es una contraseña para configurar, que es la contraseña que tienen que guardar muy bien, porque es la contraseña de super administrador que van a tener para su sistema de bases de datos Postgres. Y el puerto, que básicamente dejan el mismo puerto, 5324, si mal no estoy. El mismo puerto que aparece allí es el mismo puerto que van a dejar. Y ya, eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Voy a cancelar esta instalación porque yo ya realmente lo tengo instalado. Después de instalarlo, puerto 5232, corrijo, ¿vale? Guardan su password y pues ya está. Al terminar ya tendrán Postgres instalado y al mismo tiempo pgadmin, que es el cliente a través del cual vamos a administrar, a gestionar la base de datos en Postgres. Entonces, luego nos vamos acá, pgadmin 4, como pueden ver, vamos al buscador, ya va a estar instalado. Entramos a ese cliente, a esa aplicación, para empezar a trabajar con la base de datos y hacer los primeros ejercicios. Mientras esto va cargando, les voy explicando. Luego, vamos a trabajar con una base de datos que yo he creado. Es una base de datos muy sencilla, pero que tiene lo suficiente, ¿sí? Las relaciones suficientes, las tablas adecuadas y los datos adecuados para hacer todos los ejercicios que vamos a estar haciendo. Esa base de datos la pueden descargar directamente a mi GitHub, donde encuentran lo que es, por un lado, las instrucciones, el archivo SQL con el que van a poder, ya vamos a ver cómo lo vamos a poder, que les va a crear la base de datos exacta que yo estoy, con la que voy a estar trabajando, además de las distintas tablas. Y al mismo tiempo también les dejo almacenado en ese enlace las consultas que vamos a estar trabajando, para que también las puedan descargar, observar y por supuesto practicar. Lo más importante no es que copien estas consultas, sino que empecemos a modificar, a cambiar, a crear nuestras propias consultas con base en ellas. Y especialmente para que puedan ir siguiendo el video junto a esas consultas. Bien, ya tenemos pgadmin abierto. Ok, y ahora pues esto sería. Conceptos fundamentales que vamos a tratar directamente ahora dentro de PostgreSQL. Pues los tipos de datos, ¿sí? Básicamente los tipos de datos dentro de una base de datos PostgreSQL son muchos, sin embargo los más utilizados pues no tienen mucha ciencia, ¿no? Los datos numéricos, los datos tipo numérico, los datos tipo caracteres, los datos tipo booleano, que son los sí o no, o se cumple una condición o 0 o 1, los datos de tipo fecha o tiempo y los datos tipo array, básicamente, que son listas de datos con similitudes, ¿sí? Con una similitud en particular. Estos serían los tipos de datos principales con los que podemos trabajar. Por supuesto, hay muchos más, pero para mí estos son los más fundamentales. Ahora, las tablas. Estos son otro de los componentes que conforman una base de datos relacional en Postgres. Las tablas, podemos pensar en ellas como las típicas tablas de Excel, y las cuales contienen los datos a través de columnas y filas, y al mismo tiempo tenemos luego el schema, ¿sí? O el esquema, básicamente.
¿Qué es el esquema? El esquema es, bueno, el esquema es básicamente como no es la arquitectura, es como los planos de nuestra base de datos, como la ingeniería, todo lo que compone. Ya lo vamos a ver directamente en PostgreSQL. Lo más importante para mirar el esquema es el Entity Relation Diagram, que es un diagrama que nos permite de manera visual observar cómo es la lógica de nuestra base de datos, cómo están relacionadas las tablas entre sí y cuáles son los tipos de datos que componen esas tablas, cuáles son a su vez las llaves foráneas, que son las llaves foráneas por la primary key, que son los tipos de relaciones que tienen las tablas entre sí. Pueden ser a través de llaves primarias o llaves foráneas, primary key o foreign keys, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es una primary key? Bueno, ya lo vamos a ver con el esquema, que creo que se entiende mucho mejor. Y esto es básicamente, esa relación puede ser de una a una, ¿sí? Puede ser de una a muchos y de muchos a muchos. Ya lo vamos a ver directamente en PostgreSQL para que se entienda mejor con la práctica. Bueno, estamos en pgadmin. Aquí nos va a pedir enseguida el password que hemos configurado en la instalación. Pueden cliquear aquí en guardar el password, sin embargo yo prefiero marcarlo para tenerlo siempre fresco dentro de mi sistema. Y ya, esto es lo que tenemos. Estamos servers, nos abre el servers, estamos conectados y nos entrega por defecto una base de datos ya de Postgres. Bien, nosotros vamos a crear nuestra base de datos con la que vamos a trabajar, que ya contiene estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí al Shift o básicamente crear base de datos. Podemos hacerlo de dos formas, a través de este o sí, vamos a hacerlo mejor aquí, pues es más fácil, se entiende. SalesDB, que es básicamente el nombre de la base de datos y la dejamos igual. El dueño es el Postgres, el superadmin, save, listo. Ya tenemos la base de datos creada. No tiene ninguna tabla, la acabamos de crear. Ahora, dentro de esa base de datos que acabamos de crear, vamos a abrir una consulta, que es, yo la abro Alt Shift Q puntualmente. Sí. Y aquí lo vemos. Y aquí vamos a cargar ese archivo que ya les he dejado en GitHub, ¿no? Que es SalesDB, que es básicamente la tabla de datos. Aquí pueden ver que tenemos la consulta para crear esa base de datos desde aquí. Sin embargo, ya lo hemos hecho a través del menú de ayuda del propio programa, así que vamos a omitir esta instrucción. Y luego simplemente aquí estamos viendo que estamos creando la tabla producto de las distintas tablas con los distintos parámetros, con los distintos tipos de datos, las especificaciones y los datos que vamos a tener en cada una de esas tablas. Eso es todo lo que vamos a estar teniendo con esta consulta. Entonces lo seleccionamos todo y con F5 o simplemente ejecutamos acá. Y ya, se ha creado. Refrescamos. ¿Y cómo podemos verificar? Pues a través de una consulta en sí o a través de las tablas acá que podemos ver. Ya se han creado las tablas precisamente que están acá estipuladas en esta consulta. La tabla Customers, la tabla Location, la tabla Order Details, Orders and Products. Estas cinco tablas, son las con las que vamos a estar trabajando. Bien, ahora lo que les mencionaba. Aquí tenemos los tipos de datos, como podemos ver. Estamos especificando dentro de esta instrucción cuáles son los tipos de datos que vamos a almacenar. Ya lo estamos diciendo desde acá, ¿no? Numéricos, caracteres, seriales, etc. Pero además, lo más importante aquí es el schema, el ERD. ¿Cómo podemos verificar a través del programa ese diagrama visual? Aquí lo tenemos. Nos vamos a Public. Primero que todo en el schema, Public, y en el Public clic derecho y aquí tenemos ERD for Schema, ¿sí? Que es básicamente Entity Relation Diagram para el esquema, ¿sí? Eso es básicamente, y aquí lo tenemos. ¿Qué nos hace esto? Nos muestra una visual que es mucho más amigable para nosotros los humanos de observar y poder ver cuáles son las relaciones o cuál es la lógica y cuál es el modelo de esta base de datos. Aquí vemos que entonces tenemos el esquema y lo más importante aquí para ver es, por ejemplo, las tablas. Tenemos la tabla Customers, tenemos la tabla Orders, tenemos la tabla Location, tenemos la tabla Products y la tabla Order Details, detalles de pedidos básicamente. Y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, vemos que la tabla Customer está relacionada con la tabla Orders o compras. La tabla cliente se relaciona con los pedidos a través de esta llave. Esta llave
amarilla o color oro, que es la llave primaria, se relaciona a través de esta variable, que es básicamente una de las columnas, ¿no?, de la tabla. El ID. El ID se relaciona con el Customer ID que aparece en esta tabla. Y además visualmente ya desde aquí podemos ver cómo es ese tipo de relación. Primero que todo, la llave primaria es la llave dorada y a la vez conecta con una llave gris, que en este caso vendría a ser la llave foránea, ¿sí? Y a ver cómo es el tipo de relación. El tipo de relación es de una a la patica de gallo que vemos acá a muchas, ¿sí? Esto quiere decir que acá esta llave primaria ya nos está diciendo que no puede haber, o sea, que es única, básicamente. No puede haber repeticiones, no va a haber nunca duplicados en esta tabla en cuanto a lo que se refiere al ID, ¿sí? Todas y cada una de las filas son números de ID únicos, ¿sí? Y esto nos lo está diciendo porque es una llave primaria. Luego, sin embargo, acá sí puede haber, tiene lógica, ¿no? Tenemos únicos clientes con cada uno de los IDs conectados acá en la tabla de pedidos sí que puede haber distintos duplicados de los Customer ID basado en que acá es una llave foránea y básicamente un mismo cliente puede hacer distintos pedidos dentro de la lógica de este negocio, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos una relación de una llave foránea, de una llave primaria a una llave foránea a través de una relación de uno a muchos. A su vez, podemos ya deducir todas las relaciones que existen dentro de las distintas tablas. La tabla orders se relaciona con la tabla location de la misma forma. Location, una llave primaria, ID, que es el ID de las locaciones, que se conecta a una relación de uno a muchos con las location ID en este caso. Y al mismo tiempo tenemos que la tabla orders, las órdenes, pedidos, se conecta a través de una llave primaria, o sea, tiene un ID de pedido que ese sí es único, ese no se repite dentro de esta tabla, y se conecta y se relaciona con otra tabla que es detalles del pedido, ¿sí? Donde sí vamos a ver que se vuelve una relación a muchos, ¿vale? A su vez tenemos la tabla de productos que se relaciona de una relación de uno a muchos también con la tabla de pedidos, detalles de pedido. Esto es básicamente lo más importante en cuanto al esquema. El esquema comprende muchas más cosas, por ejemplo, tiene que ver con la lógica detrás de la base de datos, tiene que ver con los parámetros que insertamos, cuántos parámetros están permitidos en cuanto a la seguridad, en cuanto a la consulta de esta base de datos, pero bueno, eso es un tema que no nos interesa en este caso. En este caso lo que más nos interesa es aprender a utilizar el ERD para que nosotros rápidamente, cuando nos enfrentamos a una base de datos, entendamos a través de una visual rápidamente cómo están conectados y podamos ya imaginar cómo es la lógica del negocio o del servicio al que estamos nosotros accediendo. Aquí, si nosotros conocemos la aplicación, ya podemos hacernos una idea de cómo funciona ese flujo de compra, ese flujo de transacciones dentro de esta aplicación o página web. Bien. Luego, ahora, principales funciones, principales instrucciones. En SQL tenemos muchas más, por supuesto, sin embargo, yo te aseguro que estas van a ser realmente las que más vas a estar utilizando y las que al principio más vas a necesitar profundizar y entender de verdad, a introducirlas en tu ADN. Porque todas las siguientes subsecuentes que vienen a partir de estas son de alguna manera variaciones o modificaciones o añadiduras con respecto a estas. Estas son las principales, estas son las fundamentales y con las que más vas a estar lidiando en el día a día en una consulta SQL, sobre todo a nivel básico, ¿no? Pudiéramos añadir también las subconsultas y las consultas anidadas y luego las CTEs, que también son muy importantes. Sin embargo, yo creo que ya esto está en el siguiente nivel. Bien, vamos a ir directamente. Tenemos, en cuanto a los datos, tenemos una instrucción de select, insert, delete, update, por ejemplo. En cuanto a les he ordenado así porque son como una manera de agruparlo realmente. Luego tenemos instrucciones de filtrado o ordenado con las que nos encontramos con el where, el in, el between, el order by y las funciones de agregación, principalmente la de group by, ¿sí? Con las cuales nosotros vamos a poder hacer operaciones matemáticas dentro de ese group by, dentro de esa agrupación.
Ahora les mostraré con el ejemplo cuál es la diferencia principal entre agrupación y filtrado, porque son las dos, digamos, que más pueden llegar a confundir al principio, pero tienen unas diferencias muy claras que nos permiten diferenciarlas y saber cuándo utilizar una u otra. Ahora, unión de tablas, que es el famoso join, que es basado en la teoría de conjuntos, ¿sí? Cómo unir conjuntos en la teoría de conjuntos matemáticas, se construye esta instrucción, esta función, este parámetro dentro de SQL, que es el join, básicamente, ¿sí? Con lo que vamos a nosotros a poder unir 2 o 3 o 4 o distintas tablas. Vamos al programa directamente y vamos a verlo en acción. Pues bien, vamos ahora a una nueva consulta, al Shift Q abierto. Me aseguro que estoy dentro de la base de datos con la que estoy trabajando. Aquí lo puedo ver, SalesDB, por ejemplo, y ahí estoy conectado, ¿vale? Si no lo estuviera, tengo que crear esa nueva conexión y tengo que pedirle, mira, estoy conectado aquí, el template 1, el template 2, o a Postgres o lo que sea, o a las distintas bases de datos. En mi caso, pues aquí ya estoy, lo he abierto desde aquí, así que ahí estoy. Bien. La primera función, la primera instrucción, vamos a empezar con un entrenamiento básico de las distintas funciones básicas y luego lo que vamos a hacer al final del video ya directamente es a responder 5 preguntas típicas de negocios que pudiéramos analizarlas y responderlas a través de una consulta SQL, traducirlas a un lenguaje SQL. Vamos a ello. Lo primero, pues bueno, la función select, que nos permite pues seleccionar los datos, distintos datos que queremos, con los que queremos visualizar o básicamente traer a nosotros. Vamos a seleccionar aquí de la tabla Customers, como podemos ver acá, tenemos una tabla que se llama Customers. Quiero que selecciones todo, este asterisco significa todo lo que contiene la tabla Customer. ¿Qué hace? Pues esto es lo que me hace. Me trae todos los datos de esta tabla. Puntualmente, todas sus columnas y todas sus filas. Puedo ver que esta tabla en particular tiene una columna ID, una columna first name, una columna last name, una columna de email y una columna de teléfono, phone. Y a su vez tiene 20 filas, ¿no? 20 registros dentro de esta base de datos. Y eso es básicamente lo que hace el select. Ahora quizás quisiera, mira, ¿sabes qué? Ya no quiero todo, sino quiero ir puntualmente con que me muestres. Ok, dice que se llama first name y lo otro se llama... No lo sé, creo que me traigas el phone quizás, ¿vale? Phone customers. Esto tiene una sintaxis en particular, pero yo realmente no lidio mucho con eso, especialmente cuando estoy from customers, listo, no tengo comas, listo. ¿Qué me muestra? Pues la misma tabla ahora, pero con las dos variables específicas, con las dos columnas que yo le estoy solicitando en este caso. Vemos acá, me trae solo el primer nombre y los teléfonos de esos 20 clientes de esa tienda o aplicación. Ahora la siguiente era, creo que era insert, ¿no? Insert into, ¿qué hacemos con insert? Insertamos datos dentro de una tabla en particular o distintas tablas, etc. ¿Vale? Entonces quiero insertar dentro de customers, vamos a probarla aquí. Eso sí que tengo que tener muy claro, como estamos trabajando con datos estructurados, tengo que especificarle bien dónde quiero insertar, cómo los quiero insertar y el orden correcto en el que los quiero insertar para que él entienda. Last name, email, ¿qué más tenía? Y el phone, vamos a verlo. Email, phone, sí. Phone. Bien. ¿Y esto qué es? Estos son los valores que le voy a dar. Ok. Ahora bien, ¿qué vas a insertar? Ya sabe que va a insertar dentro de esta tabla y dentro de estas columnas los valores. ¿Vale? Esos valores. ¿Cuáles son los valores que quiero insertar? Quiero que el primer nombre sea... ok. Parece que mi estúpido mouse, mi estúpido teclado se está quedando sin batería. Ok. Lalo. Qué sé yo. Lo separo por coma y acá... Fuck. Lambda. The last name y no sé. Lalo. Lambda, arroba,
El email puede ser email.com. Bien. Ahora aquí el teléfono. Vamos a poner realmente cualquiera. Voy a poner uno de estos para no tener que copiar todo esto. Y le cambio el número y ya está. Monté este teléfono, me quitaste aquí esto, no me sirve. Bien. Tal y no sé, 88. Ya está. ¿Vale? Bien. Entonces quiero que insertes ahora dentro de esa tabla y vamos a ver que entonces así lo ha hecho. Ahora tenemos 21 filas y nos ha introducido esos parámetros específicamente que nosotros le hemos dado, esos valores. La lambda, el correo y el teléfono. Ya, eso así funciona el comando insert. Ahora vamos rápidamente con el siguiente, que es update, que es actualizar. Ahora lo que quiero hacer es, hey, ¿sabes qué? Ya no quiero insertar, sino quiero corregir porque me he equivocado. El teléfono está mal o lo que sea, no sé, quiero cambiar los datos. Entonces, update, la tabla customers y mira, quiero que corrija, vamos a decirle que el email. Ok, me he equivocado con el correo y se llama lalo.landa@newemail.com, ¿vale? Esto es lo que quiero que colocas. ¿Dónde? Y ahora filtro. ¿Dónde quieres que esto se haga el cambio? Where? En email, donde aparece como, vamos a buscar aquí cómo aparece, lalolanda. email.com. Aquí está, la lambda. Aquí quiero que lo hagas. Listo, cierro la consulta y ya está. Ok, actualizo, bien, verifico. Y efectivamente así lo ha hecho. Ha actualizado esa columna, esa fila. Bien, y ahora pasamos al último que es delete, ¿sí? Borrar, básicamente. ¿Dónde? Quiero borrar a ese lambda porque realmente me he equivocado y no sirve para nada. Entonces, de la tabla fucking customers, ok, where, email es igual y le filtro enseguida por ese correo que ahora se llamaría la Lolanda New, ¿no? Bueno, este cliente, este cabrón, lo quiero eliminar, ¿vale? Básicamente, cierro la consulta, listo. Y sácalo de aquí. Listo, volvemos y verificamos. Y ya está, volvimos a la tabla original. Hemos borrado la Lolanda. Y así funciona la instrucción delete, ¿va? Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que son las funciones de ordenamiento y de filtrado. Vamos a pasarnos a la tabla orders. CL todo de from orders. Bien. ¿Qué me está diciendo? Bien, la tabla órdenes, la tabla pedido tiene ID del pedido, el Customer ID, el código del cliente, Location ID, que si pensamos en el Customer ID es básicamente a través del cual, cuando vimos el esquema, Customer ID es este, a través del cual se relaciona con la tabla de clientes, por ejemplo. Es este ID, Customer ID. Esto es muy importante especialmente para entender cómo se relacionan y al mismo tiempo para poder hacer las uniones. Bien. Tabla órdenes. Aquí, ¿qué voy a hacer? Mira, quiero ahora que me selecciones entonces solamente el Customer ID, creo que se llama Customer ID, ¿no? Order date from order, donde order, Customer ID, donde order, o sea, quiero filtrar un conjunto de datos específicos utilizando la instrucción between. Donde order date between, y le doy la fecha. Me he quedado sin batería y está molestándome mi teclado, qué fastidio. Ok, aquí para no complicarme mucho voy a copiar esto. Mira, entre las fechas de 2000 tal, 2025 julio 1 y 2025 julio 9. Estúpido teclado. Bien, entonces ahora quiero esto nada más. ¿Qué ha hecho? Pues básicamente ha filtrado, ¿no? Ha filtrado por las fechas que yo le he pedido. Y así funciona Between. Y a su vez el filtrado con Where. ¿Va? Ahora,
vámonos a... Faltaría creo que el in. Voy viendo acá cuál falta. Ok, bien. El in. Tenemos select. Voy a copiar todo esto ya en minúscula porque me fastidia. Aunque las buenas prácticas es hacerlo realmente como con la estructura adecuada, sobre todo para la lectura de las queries posteriores. Sin embargo, para hacerlo un poco más rápido acá, voy a intentar omitir esto. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en el in ahora. Quiero seleccionar todo de order detail, de la tabla order details, donde fucking demonios, where, donde in pero falta el que, donde discount in, qué sé yo, cuáles eran los descuentos. Vamos a la tabla detail primero, selecciona todo de order detail, descuento, ok, de 5 puede ser, por ejemplo. Mira, quiero todos los que filtre con 5, perfecto. 5.00, ok. Quiero todas las filas de la tabla order details donde esté el descuento, donde hay un filtro del descuento coincida con 5, básicamente. Es lo que le estoy pidiendo y así funciona la instrucción in. ¿Cuál me faltaría? Miro acá en la diapositiva. Faltaría el ordenamiento, básicamente. Entonces, este es muy fácil. Lo que hace es básicamente sortear, ¿no? Sort, o organizar. Ordenar de acuerdo a mayores o a menores. Decreciendo o ascendiendo. Tenemos, entonces, seleccionamos todo, qué sé yo, de la tabla productos. Selecciona todo from... Voy a copiar el minúsculo. From products. Donde... price, por ejemplo, puede ser mayor. Esto también es muy utilizado. Mayor que 100. ¿Sí? Aquí estoy haciendo un filtrado también basado en una condición. Y ya me ha traído de la tabla productos todos los productos que superan a 100. Pero ahora le quiero decir, hey, ¿sabes qué? Ordénalo. Order by el mismo price. ¿Y de qué? Quiero descendiente, o sea, mayor a menor. Y así lo ha hecho. Ha traído los productos, me los ha ordenado ahora, ya no por el ID, sino por el precio. Y así funciona el order by. Muy útil para casos específicos. Bien, ¿cuál vendría ahora? Tenemos ahora, bien, tenemos con las funciones de agrupación, que sería específicamente el group by. Ok, vamos ahora. Dame el total customer ID. Bien, y aquí viene la count con un conteo que quiero que haga sobre el ID. Y esto lo vamos a llamar total order. Bien, from, ¿dónde? De la tabla orders. Orders, y esto lo quiero agrupar, group by customer, ¿no? Sí, customer ID, perfecto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo, oye, y aquí vamos a ver enseguida la diferencia con el Word. Quiero que me traigas, selecciona los customer ID de la tabla orders y además quiero que hagas una agrupación por el mismo Customer ID, pero haciendo una operación matemática que en este caso es un conteo de los ID y lo renombro como Total Orders. Y lo renombres como Total Orders para para un simple entendimiento, una simple mejora de la interpretación. Y esto nos los ha traído. Nos ha traído entonces toda la tabla Orders agrupada por el ID y le ha hecho un conteo, que lo ha llamado Total Orders. ¿Cuántas veces esto aparece dentro de la tabla? Aquí no se ve mucha diferencia, no se ve bien. Vamos a ver si podemos quizás, sí, para ver como que alguna coincida con mayor número de... Ok, vamos a ver. Ahora pasamos a función from locations. Vamos a pasar a esta tabla de locaciones, a ver una cosa.
Bien, seleccionamos todas las locaciones y esto es lo que tenemos en la tabla. Tenemos un ID, una ciudad, un país, Alemania, postal y un código postal. Lo que tenemos dentro de esa tabla. ¿Qué quiero? Hey, quiero un select. Ya me aburrí de la mayúscula. Para hacer esto más rápido. Select location ID. La coma no se puede olvidar. Y quiero que hagas un conteo de la location ID. A esto lo vamos a llamar como total orders. ¿De dónde? De la tabla orders. Y quiero que lo agrupes. Group by. Estoy trayendo location, sí, location ID. Lo agrupes por el location ID. Vamos a ver que es roja. Listo. Bien, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos la misma agrupación. Tengo que alterar, voy a alterar un poco la tabla. Vamos a aplicar enseguida un update para que se vea un poco mejor la agrupación y para remarcar la diferencia entre where y group by. Vamos a alterar la tabla. ¿La tabla cuál? Orders. Vamos a hacerle una actualización. Quiero que location ID sea igual a 3. ¿Dónde? En location ID que coincida o donde esté 12 y 15, por ejemplo. ¿Sí? Que son los códigos, son los ID de las locaciones. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Ella actualiza la tabla orders de pedidos y coloca en todos los lugares, en la columna de location ID, un 3, donde hay un 12 y un 15. Es decir, donde aparecen los códigos de estas ciudades, quiero que lo reemplacen por un 3 o lo actualicen. Ya lo ha hecho y ahora vamos a volver a llamar la consulta de agrupación. Y aquí lo vemos. Ahora hemos llamado a la consulta de agrupación anterior y como podemos ver hay una de estas que sí nos marca un 3. ¿Por qué? Porque ahora sí hay dentro de la tabla 3 pedidos dentro de una misma ciudad. En este caso la ciudad que tiene el ID de 3. ¿Cuál es esa ciudad? Ya lo tendríamos que ver. Seguramente vamos a tener esa información, el nombre de la ciudad en la tabla de Order Details y quizás aquí nos sirve para aplicar el concepto de las uniones de tablas, porque en esta tabla no aparece el nombre de esa ciudad, pero nos aparece el ID y a través del ID podemos traer el nombre de la otra tabla. Bien, pero se entiende. Ahora, antes de pasar al join, quiero hacer la salvedad sobre la diferencia entre lo que es un where y un filtrado por where y una agrupación con group by. Primero que todo, el where es más bien un filtrado, es tal cual un filtrado. Si pensáramos en una baraja de cartas, por ejemplo, cuando aplicáramos un where a esa baraja de cartas, lo que estaríamos diciendo es, hey, ¿sabes qué? Quiero que me muestres todas las cartas que son, no sé, de corazones rojos, ¿sí? Todas las cartas de corazones rojos quiero que me las muestre. Y lo que hace la baraja de cartas es que abre, automáticamente filtra todas las cartas con corazones rojos y me las muestra. Eso es un filtrado. El resto de cartas no las muestra. A eso es un where, básicamente. Ahora, a ese filtrado no le puedo aplicar ninguna operación. No le puedo decir, ahora, además de esto, quiero que las sumes, ¿sí? Y me diga, oye, sí, hay 100 o hay 20. Además de esto, quiero que las multipliques o además de esto, quiero nada. No puedo aplicarle ninguna operación. Simplemente puedo pedirle que me las muestre, que me las filtre y ya. Eso es un where. Ahora, un group by es una agrupación. En el caso de las cartas, y volviendo al ejemplo de las cartas, le estoy diciendo ahora, oye, quiero que me agrupes todas las cartas de corazón rojo y además le apliques un conteo a esas cartas. Y entonces me va a decir, ok, ahí le aplica el conteo y me las agrupas por todas las cartas de corazones. Hay 3 cartas, hay 5 cartas. En el caso de las ciudades, volviendo a nuestra consulta, nos está diciendo, oye, mira, he hecho un conteo y hay 3, ¿conteo de qué? De las location ID. Hay 3 ID que se repiten, ¿sí? Aquí, el 3. 3 veces el ID, la location ID, la locación ID, que ya veremos cuál ciudad es, se repite 3 veces. O sea, la he contado y han salido 3 veces en esta tabla. Y me las está agrupando aquí. Me da ese resultado. Es decir, le aplica una operación. Esa es la diferencia fundamental dentro de lo que es un where y un group by. Ahora, pasamos directamente a... vemos acá, ok, tengo mi presentación que vamos a pasar con
todo el tema de joins, las uniones de tabla. Bien, ¿qué hacemos aquí? Vamos a decirle, oye, mira, ven acá, olvídate ya de la fucking mayúscula, select, quiero que seleccione la location ID, ya vamos a ver por qué le he colocado la O, y hagas un conteo de O punto, vamos a, sí, O location ID, hagas un conteo de esto, pero esto me lo va a hacer mal, total orders. ¿Sí? Bien, hasta ahí todo claro, no hemos hecho nada nuevo. Sin embargo, aquí, ojo, falta la coma. Ahora a esta tabla, de la tabla L City, ya vamos a ver qué es L. Bien, quiero que traigas estas tres variables. ¿De dónde? Primero que todo, quiero que traigas, ¿de dónde está location ID? Está en la tabla orders, ¿correcto? Y a esa tabla orden la quiero llamar O. Le he puesto un alias virtual. No va a modificarla en el origen de la tabla, sin embargo, para esta consulta se va a llamar O. Y por eso, ¿es para qué? Para simplemente simplificar un poco la consulta y el trabajo de escritura. ¿Sí? A esa tabla orders. Por eso acá, en vez de colocar orders, que es donde realmente está esta orders.locationID, como la he titulado como O, pues básicamente coloco el O. ¿Ya? ¿Por qué hago esto? Porque voy a trabajar con dos tablas. Entonces ahora él tiene que entender muy bien el sistema a cuál variable y desde cuál tabla puntualmente quiero traer esa variable. Por eso tengo que especificar muy bien las tablas de donde viene cada variable. Bien. Entonces, bien, desde la tabla orders, ¿dónde me vas a traer location ID? Sin embargo, hay una variable que no hay allí, que es la city, la ciudad, ¿sí? Que está en la tabla L. La tabla L, ¿qué es? Bueno, la unimos, pero quiero que unas esta consulta con la tabla locations, que la voy a llamar L, y ahí vemos que ya la variable viene de allí, ¿vale? Location ID. ¿Cómo la voy a unir? Ok, aquí tiene que cumplirse esa relación, tiene que haber una relación dentro de estas dos tablas para que se pueda hacer esa unión de tablas, ¿vale? Y esa relación se debe dar a través de las llaves foráneas y las llaves primarias. Bien, ¿cómo? Hay una llave que es, primero, en order se llama location ID, y en location, en la tabla locaciones, se llama realmente, a ver, ¿cómo era que se llamaba? Vamos a mirarlo, creo que se llama diferente. Location se llama ID solamente, ID. ¿Ok? Entonces, quiero que unas esto, tal, location ID por o location ID, donde es igual a location ID. Por estas dos variables quiero dejar la unión. Y esto finalmente lo agrupes para que se cumpla la operación por punto location ID se llama y l.city. Ok, entonces de la tabla location L ya vemos que ahora sí va a poder traer lcity y al mismo tiempo nos lo va a agrupar. Y aquí lo vemos. Entonces nos ha traído las locaciones ID de la tabla orders, nos ha traído el total orders, que es básicamente el conteo de pedidos, y uniéndolo con la tabla de locaciones a través del ID que aparece en ambas tablas, nos las ha agrupado por el número de órdenes. Vemos que la ciudad número 3, el ID 3 de la ciudad location ID 3 es Múnich. Es decir, en Múnich se detectaron 3 órdenes dentro de la tabla de orders. Se entiende, ¿no? Y hemos aplicado entonces una unión de tablas, entendiendo muy bien cómo se relacionan y cómo funcionan los sistemas de bases de datos relacionales. ¿Sí? Ahora, pues, ¿qué pasaría? Hay que tener detallitos. Usualmente existe mucha confusión o mucho problema con el group by cuando no tenemos claro que básicamente el group by está siempre conectado al select, a la primera parte de la estructura de la consulta. ¿En qué sentido? Si quisiéramos agruparlo solamente por location ID, esto va a fallar. ¿Por qué? Porque básicamente estoy dejando lcity sin cabeza, ¿sí? La variable city me está diciendo, bueno, agrupo por esto y esto ¿qué hago con esto? ¿Sí?
está dejando un muñeco sin cabeza y por eso necesito. Si quisiera, oye, mira, esto ya es redundante para mí, no quiero, entonces tengo que desde la consulta eliminar lo que no quiero, ¿no? Oye, yo no quiero location ID, simplemente quiero LCT, ¿verdad? El conteo, que sí me sirve, o location, ajá, misma vaina. El conteo, como la quito, from order, esto es la misma vaina. Esto es la misma vaina, from order, tal, por la unión de la tabla de la variable tal. Pero ya el group by, ahora sí, ya no necesito el ID porque con el nombre me basta. Aquí lo tengo. ¿Va? ¿Qué es lo importante? Que el select ahora ya no tiene, o sea, está agrupado bajo la misma lógica que estoy cerrando la consulta con el group by. Bien. Y estas son las estructuras y las instrucciones fundamentales. Ahora vamos a pasar a esas 5 preguntas de negocio que vamos a poder responder o a trasladar a una consulta en SQL. Primero, ¿qué queremos? Vamos a responder, la primera pregunta que tengo es las top 10, los 10 productos más importantes por ventas, ¿sí? Los 10 productos que más se vendieron básicamente. ¿Cómo traemos esto? Listo. Mira, quiero un select de el nombre del producto, ¿no? Primeramente, haz esto. Product name para que me quede más organizado. Y ahora lo que quiero que hagas es una suma de OD. Ya vamos a ver qué es OD, que básicamente order details. Que tiene una, creo que tiene cantidad, ¿no? Select all from order detail singular, ¿no? Sí, perfecto. Sí, tiene quantity, sí, correcto. Tiene quantity, aquí los tengo. Entonces, por cantidad, a esto como quiero, esto quiero que se llame total quantity vendida. ¿De dónde? Bien, ahora viene la unión, ¿no? Necesito una unión para traer EPA. Esta estúpida sintaxis. From. Bien, la primera tabla, order details, que la voy a llamar OD, el alias que estoy usando acá. De ahí vienen esas variables. Bien, y unido con products, la tabla products, que la voy a llamar P, de donde viene esta variable, name. ¿Y cómo lo uno? Bien, ¿cómo lo uno? ¿Cuáles son las que se coinciden? Se llama aquí ID, y en la tabla product, ¿cómo se llama? Acá, products, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la variable que conecta estas dos tablas? Ajá, también se llama ID. Ok, bien. Entonces, od.product.id, product ID, ¿no? Es igual a p.id. En orders details se llamaba orders, se me ha olvidado, order details. El plural es el details, product ID se llamaba así. Entonces, product ID, me lo unes por el que tiene que ser igual a en la tabla products el ID. Bien, perfecto. Y luego me lo agrupas por products name. No tengo más acá, ¿no? Sí, la agregación con la operación y la variable. Bien, perfecto. Vamos a ver. Ajá, tengo los 20, los agrupados. Bien, ahora, pero me está diciendo, yo quiero el top 20, top 10, no todas las consultas agrupadas. Bien, entonces listo. Yo quiero que entonces me lo ordenes, primero que todo, de manera ascendente, para que, o descendente más bien en este caso, para que vaya de mayor a menor. ¿Por qué? Por el total quantity sol, ¿no? Sería. Que es lo que está contando. Y además aplico un límite. Y quiero que, hey, ¿sabes qué? Los 10 primero. Y aquí lo tengo. Entonces,
A ver, verifico. Perfecto. El product name. Tengo los 10 productos más vendidos teniendo en cuenta la suma de o la cantidad de órdenes que se han ejecutado con ellos. Vemos que el keyboard, yo estoy necesitando un keyboard precisamente, un teclado inalámbrico. En el mío está fallando las putas baterías. Se ha vendido 4 veces en esta tienda. Un smartphone se ha vendido 3, 2, 2, 2, etc. Y aquí lo tengo. La segunda pregunta sería, ok, vamos a hacerlo. Quiero el top 3 categorías. Las 3 categorías más importantes. Un poco similar, solo cambiando las variables, ¿no? ¿Por qué? Por ventas. O por órdenes, ¿no? Bien. Vamos a pensar esto. Entonces, select. Bien. P.category, que es lo que voy a estar jugando. Y la agregación enseguida, que sería la suma de quantity. Esto haz total, la misma vaina que acá, quantity solo, ¿verdad? Bien, listo. ¿De dónde? Ya tengo lo que quiero. Ok, ¿de dónde? ¿Dónde está esta vaina? Bien, está en 2 tablas, ¿no? Categoría está en productos, si mal no estoy. Y ok, bien, sí. Ok, order, details, donde voy a encontrar y lo unes por los products, que lo quiero que la tabla producto, que quiero que se llame POM. Y aquí, ok, product, que se llama product ID, se llamaba. Debe ser igual a la tabla products ID, que se llama acá. Esto lo agrupas, finalmente, igual que anteriormente. Estúpido mayúscula. Group by. Quiero que lo agrupes por P category, que es lo que estoy trayendo. Las categorías en este caso. Y nuevamente lo ordenes. Order by. Lo mismo, total quantity, tacata, descendiente, límite ahora de 3, porque solo quiero los 3 mejores resultados en cuanto a pedidos por categorías. Y aquí lo tengo. Funciona exactamente igual que el anterior, solo que estamos teniendo en cuenta ahora dónde están las distintas variables, ¿vale? Haciendo la unión de tablas y trayendo las selecciones y agrupando y el ordenamiento y la limitación, aplicando el límite. Tenemos que entonces la categoría electrónica es la que mayor ventas ha tenido a través del mayor número de pedidos. Luego le sigue los muebles y luego le sigue el Home Appliance, que si mal no estoy, Home Appliance, ok, electrodomésticos son, ¿no? Ok. Bien, ahora vamos a cambiarnos un poco de tabla. Quiero ahora algo típico, ¿no? ¿Dónde? Me interesa saber top 5 cities, las 5 ciudades donde más se hicieron pedidos. Bien. Seleccionamos nuevamente L, que es la tabla, como la vamos a llamar, o aliar, que es la tabla de locaciones. Hacemos la operación, que en este caso quiero un conteo de qué, de las o.id en la tabla orders.id, y esto quiero que lo llames como total orders. Bien, listo. ¿De dónde quieres que traiga toda esta vaina? Listo, quiero from orders, que la vamos a llamar o, la tabla orders, y a la vez que la unas con la tabla locations, que la vamos a llamar L, por, ¿cómo se llamaban estos acá? A ver, por location ID se llamaba acá, si no lo recuerdo, y en orden se llamaba location ID, y en location simplemente se llama ID, ¿no? ID, sí, que es el ID de la locación. Bien, ya tengo el join. Ahora, necesito que me lo agrupes por lo que me interesa, que es el LCity, cumpliendo con la selección que estoy trayendo, más la operación. Lo agrupes por ciudades y lo ordenes finalmente para obtener ese top. Ordenes por lo que estoy contabilizando. Total orders de manera descendiente.
para que muestre mayor a menor, limitado a, en este caso, 5. Y aquí lo tengo. Bien, aquí está. Estas son las 5 ciudades con mayores ventas o con mayores pedidos, haciendo una unión de las dos tablas de pedidos y locaciones. Tenemos en cuenta que en Múnich se ejecutaron efectivamente 3 pedidos. Bien. Por último, vamos a esta consulta. Productos ordenados por... Nos interesa también, por ejemplo, yo vi por ahí que había un descuento. No sé dónde es que está. Vamos a ver dónde es que está esta vaina. Déjame ver. Por descuento. O sea, por la cantidad de descuento. Me interesa saber los productos que mayor descuento se les han aplicado. Esto es muy importante para las campañas de marketing, por ejemplo. Los productos que son más sensibles a las promociones o a los descuentos son a esos productos en los que tenemos que enfocarnos a aplicar esos descuentos o quitarlos si no nos interesa comprar las ventas de esa forma. Ahora, ¿dónde era que estaba? Select all from... Esto estaba... Los descuentos estaba creo que en orders, ¿no? O en orders details. Vamos a ver. Orders... order details. Discount, sí, aquí están. Aquí están los descuentos que se han aplicado a cada uno de estos pedidos. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo vamos? Select. Select. Y quiero que me traigas los productos, ¿no? Vamos. PName, porque es la tabla productos. ¿Dónde está esto? Y lo vamos a llamar Product Name. Primera variable. Lo segundo, una suma ahora quiero que hagas, porque quiero que sumes todos estos descuentos. ¿Dónde está eso? En la tabla Orders Details, ¿no? Que la voy a aliar o a renombrar como OD. Y se llama Discount, ¿no? Eso es lo que quiero que sumes. Pero lo multipliques también por OD Quantity. O sea, cuánta descuento aplicado teniendo en cuenta la cantidad de productos. Bien. Ok, bien. Y ahora esto me lo colocas como, qué sé yo, total discount, el total de descuento aplicado a ese pedido. Ya tengo lo que quiero. Lo que quiero seleccionar, ahora necesito de dónde quieres que lo traiga. De, primero que todo, Order Details, que lo voy a llamar OD, uniéndolo con la tabla Products, le voy a llamar P la llamaba, ¿no? Sí, PName, sí, correcto, por OD Product ID se llamaba en la tabla de pedidos, detalles de pedido, y en la tabla de pedidos, de productos, de products, se llama simplemente ID, ¿no? Perfecto, bien. Y esto, ya tengo la unión. Ahora, agrúpalo por favor por los nombres para cumplir con la lógica de la consulta. Y lo ordenas, porque necesito un ordenamiento, un sort. Order by lo que estoy contabilizando. De manera ahora descendiente. Mayor a menor. Order details, order, ok. Order details, singular, plural, ok. Bien, listo, y aquí lo vemos. Entonces, al producto al que más descuento se le ha aplicado es al smartphone A10. Un 30, que podemos asumir que es un 30% realmente. Bien, con estas 5 preguntas de negocio nos pudimos dar cuenta que ya podemos tener un análisis de datos muy básico, pero muy potente, muy completo y muy detallado sobre este conjunto de datos. Como podemos ver en este video, nos pusimos en práctica directamente todas las funciones fundamentales, lo que es un seller, lo que es un update, lo que es un delete, lo que es básicamente un insertar dentro de la tabla, pero lo más importante, las funciones de agrupación, las funciones de filtrado, las funciones de ordenamiento y al mismo tiempo la función de unión de tabla. Todos estos conceptos fueron aplicados y como lo podemos ver no tiene realmente mucha
dificultad si le ponemos la lógica adecuada. Lo más importante es que practiques ahora. Te dejo el enlace nuevamente en el GitHub para que puedas descargar los ejercicios y puedas ejecutar las consultas en tu caso, y especialmente que personalices y pienses en esas preguntas que quizás pudieras empezar a responder por ti mismo. Nos vemos en el próximo video.